El tema que viene a continuación del querigma, entonces, se impone por sí mismo y es el tema del perdón. Pero yo se los quiero plantear quizás de un modo novedoso. En ocasiones ustedes, cuando llegan a los sacerdotes y nos presentan su problemática y nos hablan sinceramente de que no pueden perdonar lo que le han hecho, la traición recibida, el abuso que han sufrido de cualquier tipo, vienen ejercitándose durante mucho tiempo para poder perdonar. Y nosotros mismos se lo decimos: tenés que perdonar, tenés que perdonar. Claro, eso es un ideal para conseguir. Lo difícil es aplicar una manera, una forma, un modo en que yo sienta que he podido hacer este gesto del perdón. En la práctica pastoral, cuando yo escribí este librito del Seminario para la Vida, surgió este tema del perdón, justamente porque tratando con ustedes, las mismas personas me vienen a decir que no lo pueden hacer, que llevan décadas intentando perdonar y no pueden. Entonces, es como que yo le pedí al Señor que me ayude a descubrir una manera en que se pueda presentar esta doctrina católica de la Iglesia de siempre, pero quizás con un lenguaje más accesible, porque las palabras crean realidades en nosotros. Entonces te viene una persona, yo si me pusiera a contarle las cosas que uno escucha en el confesionario, son cosas que son tremendas, que movilizan, que le parten el corazón de un ser humano. Son cosas increíbles que una persona puede llegar a hacer en contra de otra. Y escuchar esas historias de sufrimiento, de vidas partidas por el medio, y tener que decirle como una receta: tenés que perdonar, humanamente es muy frustrante, porque la persona te mira y como que no te cree lo que le estás diciendo. ¿Cómo voy a perdonar, Padre, eso que me han hecho? Les estoy contando cómo ha marcado mi vida, cómo me ha frustrado y me ha marcado mi temperamento, mi carácter, mi forma de ser. Esta persona que me ha hecho este daño realmente ha marcado mi vida para siempre. Yo no me puedo olvidar, es el otro tema con el perdón. Hay gente que me dice: sí, Padre, he perdonado, pero no olvido. Por lo tanto, ¿cómo queda toda esta situación? Hace rato, cuando predicábamos sobre el querigma, a propósito yo hice hincapié en la palabra sangre, la sangre de Jesús. Tengan en cuenta esto que hemos dicho y hemos proclamado y que queremos creer y además aceptar, como que la sangre de Jesús es la que nos perdona de nuestros pecados. Para que la persona esta que viene quebrada, dolorida, y me pide un consejo ante una situación como esta, yo les cuento lo que hago ahora, como si fueran ustedes los que vienen a decirme: no puedo perdonar, Padre, para que después de la catequesis hagamos la práctica de ese perdón con el Santísimo aquí presente. Entonces, esto tómenlo como una catequesis previa a la experiencia, porque de nada sirve que yo te dé un consejo y te mande a la casa. ¿Y cómo lo haces? Lo vas a hacer en función de cómo te acordás, pero no lo vas a hacer con el Santísimo, no lo vas a hacer con la ayuda del Ministerio de Música, no lo vas a hacer con hermanos que están en la misma situación y que están queriendo ayudarte con la intercesión. Por eso, el perdón tiene que ser un acto propio de este encuentro con el Señor en un fuerte momento de oración, más que un acto intelectual. No es una receta que yo te pueda decir: hacelo así, sino hacelo conmigo, lo hagamos juntos. Entonces, en cuanto a la pedagogía, una persona, repito, que viene quebrada y pidiendo ayuda porque no puede perdonar, yo lo que hago es ponerme de parte de la persona y le digo: así que a vos te han hecho, a ver si entiendo bien, te han hecho esto, y esto ha marcado tu vida y ahora estás pagando las consecuencias de lo que te hicieron. Sí, Padre, eso es lo que le digo. Y entonces yo muevo la cabeza y le digo: la verdad que vos no podés perdonar. Eso que te han hecho es imperdonable.
Te compadezco, hermano, te compadezco, hermana. Y la gente empieza a abrir un poquito más grande los ojos a medida que me escucha y le digo, eso la verdad, vos no lo podés perdonar. Y la gente, después de la sorpresa, se siente como, bueno, por fin encuentro a alguien que me dé la razón. Por fin encuentro a alguien que se dé cuenta que yo no puedo perdonar. Cuando la persona se da cuenta, decimos nosotros, le cae la ficha de que hay alguien que le dice la verdad, que eso es imperdonable, la verdad, que es inhumano que se te pida eso a vos. Vos no podés perdonar eso. Y eso se transforma en una palabra que la voy repitiendo con más fuerza hasta que le doy la respuesta. Vos no podés perdonar eso que te han hecho. La que perdona es la sangre de Cristo, vos no. Y ahí está la respuesta. Y entonces, evidentemente, la gente dice, ¿pero cómo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Está bien, teóricamente la sangre de Cristo está derramada por todos los pecados, eso dice nuestra fe. Pero ¿cómo hago yo para aplicar esto? ¿Cómo me sirvo de la sangre de Cristo para perdonar al que abusó de mí, al que me violó, al que estafó a mi familia, al que nos robó la herencia, a la que me crió y no me dio el afecto y el cariño que yo necesitaba, a ese padre que me abandonó? ¿Qué hago yo con eso? Y entonces les cuento un pequeño testimonio personal que viene a corroborar la doctrina católica de la Iglesia que yo había estudiado, pero hasta que no la viví como una experiencia, no supe cómo implementarla. Yo me siento en la obligación de compartirlo, como lo vengo haciendo desde hace años. Esto ocurrió en el 2007, cuando el Señor hizo conmigo una primera sanación. Y en aquel tiempo yo no sabía de la palabra sanación, no tenía ninguna experiencia de lo carismático, mi formación era de otra manera, hasta que una vez quebrado en la Semana Santa, quebrado yo personalmente, como si dijéramos enfermo, tirado en la cama, me arrastré hasta el sagrario y me puse ahí frente al sagrario, al principio diciéndole a Dios, ¿qué querés? ¿Qué te pasa conmigo? Era una siesta solo en mi parroquia y desde el piso, como podía, le peleaba a Dios, que estaba ahí en el sagrario. Entonces el Señor me regaló la primera sanación y Él usa, como venimos viendo, esos códigos interiores que cada uno de nosotros tiene y que Él bien conoce. Él sí sabe cómo comunicarse con nosotros, porque Dios es un perfecto comunicador. No falla en esto. Sabe tu lenguaje y sabe el mío. De hecho, ahora cuando hable y actúe el Señor, a cada uno le va a hablar en su propio idioma, en su propio lenguaje, pero el mensaje de Él es el mismo. Conmigo, como yo hacía televisión en esa época, yo me manejo mucho con la fotografía, con la filmación, el lenguaje comunicacional, ¿no? Entonces, Él toca mi imaginación en ese momento y es como que se enciende una pantalla, imaginariamente. Y me hace ver cuando yo tenía unos 4 añitos, 3, 4 añitos, me hacen ver y me dice, siento que me dice, perdona a tu papá. Y entonces mi papá, yo nunca tuve problema con mi papá fue excelente y el mejor de los recuerdos. Y además ya estaba muerto, con lo cual mi respuesta fue, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a perdonar a mi papá si mi papá no me hizo nada? Y además ya no está para que lo perdone. Yo no sabía que se podía perdonar a alguien muerto. Entonces el Señor me lleva a esa escena de los 4 años cuando mi papá me había dado una penitencia porque Miguelito había roto un vidrio de una camioneta. Tiró una piedra y rompió el vidrio. Y el papá gritó y me retó. Yo me había olvidado de eso hasta que él me hace recordar la escena y me dice, perdonalo a tu papá.
Bueno, les tengo que decir que cuando me hizo vivir de nuevo la escena, reviví como niño tirado en el piso frente al sagrario el grito del papá que te hace sentir que ya no te quiere más. Así lo vive una criaturita de 3, 4 años, el grito enojado del papá. Solo fue un grito, pero yo lo había percibido con un daño para mí. Mi papá ya no me ama. Fíjense, se repite la experiencia de Adán y Eva, ¿no? Mi papá me dejó de amar, no me deja comer de ningún árbol del paraíso, que es la mentira de Satanás. Entonces, cuando yo le pregunto cómo, otra vez él, con el gesto comunicacional con que se relaciona conmigo, no tiene que ser lo mismo con vos. Con vos él tendrá el código que sabe, debe aplicar para que vos lo entiendas. Ese es un tema del Señor, Él lo va a hacer en tu vida. Entonces el Señor, al menos yo lo vi como imaginativamente, una mano grande que se acercaba hasta mí, desde arriba hacia abajo, en ese gesto, y me muestra, era la mano de Jesús, y me muestra la llaga, ¿no? Me muestra la llaga. Entonces el chiquito que estaba tirado ahí en el suelo, estoy tratando de pasar esa experiencia con la imaginación en palabras, cuando ese chiquito ve la llaga con la sangre, lo que hace es esto, empieza como a untarla y la empieza a poner en el papá, como si fuera un juego de criaturita, ¿no? Yo empiezo a sacar la sangre y empiezo a teñirlo a mi papá de la sangre de Jesús. Cuando termino toda esa cosa, toda esa liturgia, porque entendía que él me daba eso a la respuesta de cómo, yo le pregunté cómo lo perdono. Y aquí está el gran mensaje con esto. ¿Qué me da? Su sangre, que coincide con la doctrina católica, no es ningún invento, solo que la experiencia lo hace más entendible. Entonces yo tomo la sangre, le pongo a mi papá esa sangre y después que lo tiño todo de sangre, siento como que del pecho se me va un peso, que antes no lo tenía o no era consciente que lo tenía. Es como cuando te sacan una piedra y ya la piedra está tan acostumbrada a estar ahí que a vos no te molestaba. O sea, si el Señor no me revelaba esta herida con mi padre, yo no hubiera formado el carácter perfeccionista que después formé en relación también con mi Padre del Cielo, lo cual me hizo después caer en el activismo, sin oración y toda esa cosa. Pero esta primera experiencia de sanación, el Señor me hace sentir que hay que poner la sangre de Jesús sobre el enemigo, que esta es la manera de perdonar, que la sangre de Jesús es la que tiene el poder del perdón, no tu voluntad, porque nadie tiene ganas de perdonar al agresor, nadie le nace la gana de perdonar. Por eso Él te da su sangre para que perdones. ¿Cómo perdonamos nosotros? Con la sangre de Jesús. Y en el Padre Nuestro decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cómo debemos perdonar? Con la sangre de Jesús. Porque de hecho Él nos perdonó con su sangre. Y en este momento su sangre sigue cayendo por el perdón de nuestros pecados. Pero vos ponete la mano en el corazón. Si Dios da la vida de su único Hijo para que chorreando sangre en la cruz sean perdonados tus pecados, ¿por qué no va a funcionar eso para el otro, que también es pecador como vos? O sea, la sangre de Jesús viene a perdonar nuestros pecados. Y entre nosotros, aunque no tengamos deseo de perdonar, no tengamos fuerza de perdonar y siempre nos estemos recordando la ofensa, a mí me sugiere esto del perdono y no olvido, como que se pone en evidencia lo que dice la palabra. Se cumple ahí el mandato de la palabra que dice perdonar 7 veces. Perdonar 70 veces 7 no es perdonar 490 veces, es perdonar siempre que te acuerdes de la ofensa. Entonces, perdonar no implica olvidarse. O sea, yo sí puedo perdonar y acordarme siempre de la ofensa. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque volvemos a perdonar,
Volvemos a perdonar, quiere decir, vuelvo a poner la sangre de Jesús sobre mi agresor. Y ahí se cumple la palabra de 70 veces 7. Perdonen siempre que sean ofendidos, siempre que te acuerdes. Por eso tienen problemas los memoriosos, ¿ven? Porque necesitan perdonar más veces. Si perdonaras de corazón de una vez y para siempre, entonces no te tendrías que estar acordando. Pero no es problema el acordarse. El problema es no saber para qué te estás acordando. Te estás acordando para volver a poner la sangre de Cristo sobre el agresor. Cuando yo tuve esta experiencia, bueno, terminó como esa experiencia. Lo pinté todo rojo a mi papá, me salió ese peso del pecho y imaginariamente vi cómo Jesús se sacaba su capa roja y se la ponía al chiquito que estaba en el suelo. Y sentí un calorcito tan lindo, porque antes me sentía helado. Estaba sobre un mármol y me sentía frío, helado. Entonces, y Él me cobijó con ese calorcito. Fue una paz. Y además descubrí la raíz de mi cruz ahí, que después se la puedo contar cuando estemos en otro contexto. Pero ¿por qué pude descubrir esto? Porque el Señor me lo reveló de esta manera en una sanación. Ahora vamos a tener una experiencia, mejor dicho, en este momento lo que yo hago es abrir el techo de la casa y bajar a los que están enfermos, heridos, agobiados, cansados. Los bajo a la camilla de cada uno de ustedes. Bajo la camilla con cada uno de ustedes y lo presento delante del Señor. Y dejo que Él haga. Que Él haga. ¿Qué puede hacer Él? Lo que hizo conmigo y mucho más. Déjate iluminar por el Señor para que te muestre la raíz de la ofensa que no podés perdonar o que no te estás olvidando porque siempre estás recordando con murmuración. Puede ser murmuración contra el prójimo que te ha ofendido o contra Dios que lo ha permitido. Porque también de eso se agarra el demonio. Decirte, ¿ves? Vos decís que Dios te ama, mira lo que permitió en tu vida. ¿Cómo permitió este abuso en tu vida si resulta que es un Dios de amor? Y entonces murmurás contra Dios. Para sacarte de esta esclavitud, entonces yo te bajo en la camilla y te pongo delante del médico, que sana, salva y libera. Cuando contesto en la parroquia, compartí en las primeras adoraciones eucarísticas, se llenaba la parroquia de gente y el Señor empezaba a sanarlos a todos, cada uno a su ritmo y a su manera. Y una viejita muy santa, cuando terminó la misa, me dice, Padre, agregue al perdón con la sangre de Cristo, agregue, dice, la declaración de inocencia. Fíjense qué término más legal, ¿no? ¿Cómo? Le digo yo. Sí, Padre, dice, cuando nosotros no perdonamos tenemos encarcelado al enemigo aquí. Lo tenemos bajo llave. Y yo soy el que tengo la llave. Yo soy el que lo he condenado. Estoy cargando con un condenado dentro de mi corazón. Y me dice la señora, para que salga eso, usted tiene que declararlo libre. Pero no porque no haya pecado contra usted, no porque no haya cometido una ofensa contra Dios, ese que lo agredió, esa que lo abandonó, sino porque de esa manera usted deja de ser el juez de su hermano y el justo juez se hace cargo de esa persona. Es decir, declarar la inocencia es como hacer un decreto mental, escrito, como sea. Pero tenés que nombrarla a la persona íntimamente. Ahora, en el momento de la adoración, después de que el Señor te revele la raíz de esa falta de perdón que incluso te tiene enfermo, entonces podrás decir, fulano de tal, es decir el nombre del agresor, yo te perdono yo te libero de tus culpas contra mí. ¿Para qué? Para que se vaya. Déjalo ir. Y entonces ese lugar que es una podredumbre, porque hay un tipo condenado que huele mal, es ocupado por el amor de Dios. Esa persona que sale, Dios la toma y la tratará con misericordia según la relación que esta persona tenga con Dios. Pero vos ya dejás de ser el juez. Porque la palabra te dice, ¿y tú quién eres para juzgar al prójimo? Pero acá está la trampa. ¿Por qué lo juzgo?
porque me duele lo que me ha hecho y porque no lo puedo perdonar. Entonces, esta propuesta, quizás única en tu vida, hermano, para que tengas la experiencia de perdonar, no psicológicamente, porque no alcanza, sino perdonar con lo único que tiene poder de perdón, que es la sangre de Jesús. En definitiva, es el amor de Dios el que perdona. Si es que vos te crees que la sangre de Jesús ha sido derramada porque Dios te ama. Ahora, frente al Santísimo, hacemos juntos esta experiencia. Hagamos sonar una canción que nos ponga en clima para recibir a Jesús y para comenzar este momento de oración espontánea.